Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir le sujet du singulier et le pluriel des noms. Y en plus, les verbes payer y acheter. Vamos a ver el tema del singular y el plural de los nombres. Y además vamos a ver el verbo payer y acheter, que es pagar y comprar. Alors, quand on utilise le singulier et le pluriel, cuando utilizamos el singular y el plural, on utilise le singulier quand le nom désigne un seul être ou un seul objet. Utilizamos el singular cuando el nombre designa un solo ser o un solo objeto. Exemple, une montagne, un bateau. Una montaña, un barco. Como recordaremos en los videos anteriores, vimos el uso de los artículos indefinidos y los artículos definidos. Entonces, ahí es cuando utilizan ustedes, bueno, dependiendo de lo que estén diciendo, si es muy específico, recuerden que utilizamos le la, si no específico, utilizamos un. En este caso, une montagne porque no sabemos cuál montaña, un bateau porque no sabemos cuál barco, es uno de tantos. On utilise le pluriel quand le nom désigne plusieurs êtres ou plusieurs objets. Utilizamos el plural cuando el nombre designa diferentes seres o muchos objetos. Exemple, les commerçants des allumettes. Los comerciantes, se me fue el nombre. Los cerillos. Des allumettes, los cerillos. Entonces, los comerciantes, los cerillos. Aquí estamos definiendo quiénes son, pues son los comerciantes. Aquí, pues, cerillos, no sabemos cuántos, por eso que ponemos des allumettes. Entonces, ay, perdón. Devant un nom au singulier, on peut mettre un, une, le, el apóstrofe. Como recordarán, ya lo hemos visto anteriormente en los videos anteriores. Y devant un nom pluriel, on peut mettre des ou les. Lo mismo, esto para cuando no está definido, esto para cuando ya estamos hablando de algo general, en específico, perdón, en específico y esto general. Por ejemplo, on a des exemples. Un libro, no está diciendo cuál libro, por lo tanto decimos un libro cualquiera. Des araignées, arañas. Ay, porque il y a plusieurs araignées, on dit que le nom araignée est au pluriel. Hay muchas arañas, por eso decimos que el nombre arañas está en plural. Des araignées, arañas. Ok, ¿quelle est la règle du pluriel des noms? ¿Cuál es la regla de los plurales de los nombres? Entonces, souvent, il suffit d'ajouter un S à la fin du nom pour l'écrire au pluriel. ¿Sí? Seguido, basta con agregar una S. Ojo, aclarando. En francés, todas las letras del abecedario son masculinas, no es como en español, decimos una A, en francés sería un A, o sea, un A. Entonces, agregamos una S al final del nombre para escribirlo en plural. Normalmente eso sucede. Tenemos palabras, por ejemplo, les voy a poner aquí un ejemplo. Vamos a ponerle exemple, los puntos. Y tengo, por ejemplo, un citron, que es un limón. Entonces pasaría a ser de citron con una S agregada. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la mayoría de las palabras, al momento de pasarlas a plural, cambian, bueno, se le agrega una S. Tenemos une pomme, que es una manzana, cambiaría a ser de pomme y le agregamos una S también. Ahora, vamos a ver, eso es por una regla en general, pero vamos a ver ciertas excepciones. Les noms se terminent par S, X ou Z ne changent pas au pluriel. Ojo, los nombres o las palabras que terminan en S, X o Z no cambian en el plural. Por ejemplo, une souris, un ratón, des souris, si ven, no cambió, siguió siendo souris porque lleva ya una S. Un ratón, ratones. Une croix, una cruz, des croix, cruces, ¿sí? Una cruz, des croix, cruces. Un nez, una nariz, de nez, narices. Entonces, las que terminan en S, X o Z en singular no cambian en plural. Y luego tenemos les noms qui terminent par EAU prennent un X au pluriel.
Los nombres que terminan en EAU te toman una X en el plural, o sea, al final se escribe una X. Recuerden que EAU en francés se pronuncia O, ¿vale? Exemple, un bateau, un barco, des bateaux, barcos. Un chapeau, un sombrero, des chapeaux, agregamos la X, ya sería sombreros. Un seau, una cubeta, des seaux, cubetas, ¿sí? Entonces, ojo aquí también, seau, que es cubeta, en francés es masculino, para que tengan cuidado. Entonces, un bateau, des bateaux, un chapeau, des chapeaux, un seau, des seaux. Si se dan cuenta, tanto en singular como en plural se pronuncia tal cual. ¿Por qué? Porque recuerden que la última letra de la palabra no se pronuncia. Por eso es que no se pronuncia des sox, nada más des seaux. Un seau, des seaux. Ahora, la plupart des noms terminés par O, bon, AU ou EU, pronuncian X au pluriel. La mayor parte de los nombres o de las palabras terminadas por AU o EU toman también una X al plural. Ojo, recuerden que AU es igual que esta, se pronuncia O y EU se pronuncia E. Entonces, ejemplo, un tuyau, des tuyaux, ¿sí? Un tuyau, des tuyaux. Des tuyaux, perdón. Un feu, des feux. Un feu, des feux. Entonces, lo mismo decimos, como termina en EU o como termina en EU, se le agrega una X. Fuego, fuegos. Fuego, fuegos. Y luego, certains noms qui se terminent par AL ou AIL ont un pluriel en AUX. Ciertas palabras o ciertos nombres que terminan en AL o en AIL toman en plural, bueno, se convierten en plural cambiando eso por AUX. Por ejemplo, tenemos un cheval, un caballo, des chevaux, caballos, un cheval, un caballo, des chevaux, caballos. Y luego tenemos un travail, un trabajo, des travaux, trabajos, un travail, trabajo, de travail, trabajos. Entonces, se me pasó esta parte. Ansuyo, sería una tubería, ¿sí? Ansuyo significa una tubería. Entonces, sept noms terminés par OU prennent X au pluriel. 7 palabras o 7 nombres terminados en OU toman la X en plural. Esto es cuestión de aprendérselo. Son 7 palabras nada más, que sería, por ejemplo, bijou. Aquí está en singular, un bijou. Yo lo cambiaría a plural agregándole una X, de bijou. Bijou significa joyas, ¿sí? Una joya, bijou, de bijou, joyas, ¿sí? Después tenemos caillou, un caillou, de caillou. Recordar que caillou significa, bueno, es un tipo de piedra, entonces sería una piedra. Shu, de shu agregamos la X, ahí significa repollo. Y luego tenemos genou, una rodilla, si le agregamos una X, tendríamos rodillas. Vamos a agregarle una X para que vean. Entonces, genou, y si le agregamos una X, rodillas, ¿sí? Y luego tenemos ibu, que significa búho. Al momento de agregarle la X, ya sería búhos. Ibu, búho, ibu, si ven, no pronuncio la X, búhos. Juju lo mismo, juju significa juguete, si yo le agrego la X, sería juguetes. Juju, juju se pronuncia igual. Y por último, pu, piojo, si le agregamos una X, sería piojos, ¿vale? Ahora bien, continuamos con lo siguiente. Yo sé que esto ya lo hemos visto, pero quiero recalcarlo porque es importante. Los verbos del primer grupo que son los que terminan en ER, recuerden las terminaciones. Con je termina en E, con su ES, con il el termina en E, con u termina en ONS, con vu en EZ y con il el en ENT. ¿Y qué es lo que cambia? Pues la R del final cambia por estos de aquí, dependiendo del pronombre. Vamos a conocer entonces, bueno, habiendo visto la regla del primer grupo, vamos a ver el verbo payer y ht. Si se dan cuenta, son verbos del primer grupo por terminar en er. Entonces, ¿qué va a suceder? Estas terminaciones las vamos a poner acá. Por ejemplo, con je,
veíamos que termina en E, entonces la R yo la sustituyo por una E. Je paye, ¿sí? Luego tu pay. Si se dan cuenta, el pay, P-A-Y se queda igual en todo. ¿Qué es lo que cambia? Pues la terminación. To pay con ES, el pay, on pay. Ojo, en todas estas y estas de acá, perdón, y estas de acá se pronuncia pay. Je pay, tu pay, el pay, on pay, el pay. Aquí sería nous payons y aquí sería vous payez. Je paye, tu payes, el pay, on pay, nous payons, vous payez, il paye, elle paye. Van a decir, profe, pero ¿por qué puso esto aquí a un ladito? Bueno, sencillo. Este verbo en especial se puede escribir tanto de esta manera como de esta manera. Yo nada más se los pongo que si llegaran a ver un texto en donde vean pay con i, no vayan a decir, ah, ¿qué es eso? Yo no lo aprendí con eso porque yo lo veía con y. Bueno, yo nada más les recomiendo mejor utilizar esta de aquí, porque si se dan cuenta, aquí en Payon no lo puedes poner con una i. Esas son las excepciones, sería paye, payes, paye, 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 paye. Entonces, nada más tengan cuidado con esa parte. Ahora bien, aquí, ok. Le verbe acheter. Como vemos, comienza con A, por lo tanto, aquí le ponemos j'apostrophe. J'achète, tu achètes, il achète, elle achète, on achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Muy bien, como ven lo mismo, por terminar en R, aquí las terminaciones siguen siendo las mismas. ES, ONS, EZ, ENT, ENT. Pero, ¿qué sucede aquí? Ok. ¿Por qué les pongo el acento hacia atrás? No sé si sea una regla francesa o no, yo por la experiencia me he dado cuenta que cuando tú tienes una E seguida de una consonante y después otra E, entonces esa de aquí lleva un acento hacia atrás. Por ejemplo, j'achète. Tu achètes, il achète, elle achète, on achète. Si se dan cuenta, aquí ya no, porque ya no tiene una E después. Aquí es achetons, acheter. Vean la pronunciación. J'achète, tu achètes, il achète, elle achète, on achète. Y aquí es nous achetons. Ya no pronunció la E, sino E. Achetons, acheter. Nous achetons, vous achetez. Ils achètent, elles achètent. Como otras palabras que hemos visto, por ejemplo, vamos a ponerlo de este lado. Permítanme tantito. Ok. Vamos a poner otra palabra. Première. Esta es una de las tantas que es primera. Si se dan cuenta, cumple con la regla. Si yo pongo segunda, deuxième. Deuxième. Cumple con la regla de que tienes una consonante y después la E también lleva un acento hacia atrás. Entonces, vamos a poner la de alumno. Tenemos élève, que es alumno. Élève, si se dan cuenta lo mismo. Una consonante, después la E, por lo tanto esta lleva acento hacia atrás. Entonces nada más era para, bueno, como muchos tenían duda de esa parte, bueno, esa es una de las reglas que yo me he dado cuenta que existe, para que tomen nota de esa parte. Entonces, vamos con la pronunciación. J'achète, tu achètes, il achète, elle achète, on achète. Nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Pues esto sería todo de mi parte, chicos. Espero que les haya gustado y pues haya quedado muy claro. Igual en el trabajo les dejo otro video donde se explica un poquito mejor y con imágenes la parte de los plurales para que lo puedan ver y pues quede perfeccionado este tema. Bon, on se voit plus, à la prochaine.